Muy buenos días, tardes o noches tengan compañeros. Mi nombre es Saúl Alberto Durán Gómez. Soy estudiante de la Universidad del Caribe y en este momento les voy a platicar sobre las generaciones de las computadoras. Son 4 generaciones, empezando desde la generación 0 hasta la 4. Yo les voy a ir hablando sobre las fechas más importantes que han habido en esas generaciones. Les voy a explicar las características principales que tuvieron en su momento esas computadoras y los personajes más que nada que llegaron en esa generación e hicieron un cambio radical en lo que son las computadoras. Desde Pascal hasta Steve Jobs, que es uno de los más conocidos en estos tiempos. Entonces espero les guste mi video y empezamos. Empezando con la generación cero, que esto ocurrió entre 1642 y 1995. Blaise Pascal entre 1642 y 1645 creó la primera calculadora. Antes de explicar cuáles eran las funcionalidades que tenía esta calculadora, me gustaría explicar cuál fue la historia de la cual fue desarrollada esta calculadora de Blaise Pascal. Blaise Pascal creó la calculadora por el simple hecho de que su papá era un recolector de impuestos. Sin embargo, en un transcurso de 10 años, Pascal produjo 50 máquinas idénticas para distribuirlas a diversas personas en Europa. El artefacto nunca tuvo éxito de manera comercial. Esto se debía a que resultaba muy costoso desarrollarlas independientemente, porque los mecanismos eran muy difíciles de crear para la época. Esto ocurrió antes de la Revolución Industrial. Por esta razón, los dueños de esos objetos usualmente las colocaban en sus propias casas y no en sus oficinas. Eran utilizadas como herramientas personales, lo que las hacía relativamente exclusivas. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las características que tenía la pascalina y cuáles eran las funcionalidades que tenía? Una pascalina es una caja rectangular que tiene aproximadamente 30 centímetros de largo y 8 de alto. En la parte superior de la máquina se encuentran 8 discos giratorios que se dividen de acuerdo con la cantidad de unidades con las que cada uno trabaja. La parte interior de una pascalina es la que está conformada por todo el sistema de conteo que permite al artefacto calcular sumas y restas nada más. Ese sistema de conteo registra el número de rayos de rueda que lleva a cabo cada giro. La parte más difícil del mecanismo es que cuando una de las ruedas realiza un giro completo, es decir, suma todos los números que permite, debe de registrar el giro completo en la rueda de al lado. De esta forma es posible sumar cifras mayores a 10 números. Esa moción que permite registrar la vuelta completa de uno de los mecanismos hacia otro mecanismo contiguo es llamada una transmisión. Ahora les voy a hablar acerca de Charles Babbage. En su vida personal no podemos decir que hubiese tenido un destino de todo afortunado, ya que su esposa Georgina Whitmore, con quien se había desposado en 1814, mismo año en que recibió su grado en Cambridge, falleció prematuramente en 1827. Ambos engendraron 8 hijos, de los cuales solo 3 llegaron a la adultez. Quizá por ese motivo Charles Babbage concentró todo su ser en lo que fue su gran pasión, aplicar todo lo que sabía en el campo de las matemáticas para traer a la vida inventos que facilitaran la actividad humana. Charles Babbage diseñó 2 máquinas a lo largo de su vida. Una fue la máquina diferencial y la segunda fue la máquina analítica. La máquina analítica consistía en evaluar funciones polinómicas. Fue diseñada para calcular tablas de números útiles para la navegación marítima. Entre 1833 y 1842, Babbage intentó construir una máquina que fuese programable para hacer cualquier tipo de cálculo,
no solo de los referentes al cálculo de tablas logarítmicas o funciones polinómicas, como la anterior. Ahora se trataba de la máquina analítica. Tras este primer gran paso, Charles Babbage logró convencer al gobierno inglés de que patrocinara sus estudios para mejorar su invención. Fue así como en 1823 recibió apoyo para crear una segunda inversión cuyo objetivo era obtener hasta 20 cifras decimales. Sin embargo, ante los modestos resultados obtenidos y su nuevo interés en desarrollar la máquina analítica, que habría un largo periodo dedicado a proyectarla, diseñarla y fabricarla, el Estado británico decidió no seguir apoyándole en esta nueva aventura. En realidad, Babbage no concretó este propósito dadas las limitaciones tecnológicas. No obstante, sembró la semilla de lo que en 100 años después fueron los fundamentos que dieron origen al ordenador. Fue un proyecto que bautizó como la máquina analítica, la cual teóricamente sería capaz de resolver cualquier problema matemático. En 1937 y 1942 fue creada la máquina Atanasoff Berry Computer. Esta fue la primera computadora electrónica digital automática que se usó con números y letras. Pues es así que el ordenador conocido viene a ser considerado como el primero que existió en la historia, mismo que fue desarrollado por John Vincent Atanasoff y Cliff Berry, quienes como profesor y estudiante respectivamente desarrollaron este ordenador digital, como ya fue antes mencionado, desde el año 1937 hasta 1942, del cual se dice que partieron todas las tecnologías de los ordenadores actuales, pues este ordenador trabaja también como las características principales que los ordenadores actuales tienen, mismas que son representación de datos por el método de sistema binario, lo cual ese es un dato muy interesante, que se puede hablar de eso más adelante. Las operaciones se realizan usando el fundamento de la electrónica. Eso igual es una de las características que las computadoras actuales tienen ahora. El ordenador propiamente dicho está separado del dispositivo de almacenamiento de datos, conocido como disco duro, que es lo que se conoce en la actualidad. La historia cuenta también que los primeros en patentar un ordenador digital fueron Presper Egbert y John Mauchly, mismo que llamaron como ENIAC, pero respecto desde esto existen algunas dudas de la autenticidad de dicho ordenador, ya que se dice que John Mauchly tuvo la oportunidad de conocer el ordenador desarrollado por Atanasoff y Berry, visita en la cual este pudo ver las grandes ventajas que ofrecía este ordenador llamado ABC, Atanasoff Berry Computer, visita que fue realizada en el año 1941. Es así que gracias a un juicio implantado desde el año 1967 y que termina en el año de 1973, el título otorgado hacia el ordenador ENIAC como el primero de la etapa digital fue quitado por ser considerado simplemente como una derivación del Atanasoff Berry Computer. Bueno compañeros, ahora les empezaré a platicar y empezaré a entrar más en el tema de lo que es la primera generación de las computadoras. Esto ocurrió entre 1945 y 1955. Una de las principales características que tuvieron estas computadoras fue que surgió y se emplearon los bulbos para procesar información. El almacenamiento interno ya se lograba con un tambor que giraba rápidamente, en el cual un dispositivo de lectura o escritura colocaba marcas magnéticas. Una de las desventajas que tenía este tambor es que generaban mucho calor. Ya se programaban en lenguaje máquina. Bueno, antes de entrar un poquito más en detalle, me gustaría explicarles qué es un programa. En términos generales,
Un programa es un conjunto de instrucciones para que la máquina efectúe alguna tarea, y el lenguaje más simple en el que se puede especificar un programa. A esto se le llama lenguaje, porque el programa debe escribirse mediante algún conjunto de códigos binarios. La primera generación de computadoras y sus antecesores se describen en la siguiente lista de los principales modelos que constó. En 1946, ENIAC. Esta fue la primera computadora digital electrónica en la historia. No fue un modelo de producción, sino un modelo experimental. También era programable en el sentido actual. Se trataba de un enorme aparato que ocupaba todo un sótano en la universidad. Esta fue construida con 18.000 tubos de vacío y consumía varios kilowatts de potencia eléctrica. Pesaba algunas toneladas. Era capaz de efectuar 5.000 sumas por segundo y fue hecha por un equipo de ingenieros y científicos encabezados por los doctores John Mauchly y Presper Egbert. Esto fue en la Universidad de Pensilvania, en los Estados Unidos. Para 1949, EDVAC. Esta fue la segunda computadora programable. También fue un prototipo. Este fue un prototipo de laboratorio, pero ya incluía en su diseño las ideas centrales que conforman las computadoras actuales. En 1951 surge la UNIVAC 1. Esta fue la primera computadora comercial. Los doctores Mauchly y Egbert fundaron la compañía Universidad Computer, UNIVAC, y su primer producto fue esta máquina. El primer cliente fue la Oficina del Censo de Estados Unidos, y en 1953 surge IBM 701. Esto para introducir los datos. Estos equipos empleaban tarjetas ya perforadas que habían sido inventadas en los años de la Revolución Industrial, que fue en finales del siglo XVIII. Esto fue por el francés Joseph-Marie Jacquard, número uno por cierto, por sus volúmenes de ventas. Y en 1954 IBM continuó con otros modelos que incorporaban un mecanismo de almacenamiento masivo llamado tambor magnético, que con los años evolucionaría y se convertiría en el disco magnético. En 1955 surge SUS Z22. Esta fue la primera computadora Corsair SUS, aprovechando los tubos de vacío, y el procesador de UNIVAC ya pesaba 30 toneladas. Esto requería un espacio completo de un salón de 20 por 40 pies aproximadamente. Muy bien, ahora para finalizar ya con lo que es la primera generación de las computadoras, me gustaría mencionar cuáles son las características que estuvieron en esta generación respecto a lo que son las computadoras. La primera es que hubieron tubos al vacío. La otra característica, las grandes dimensiones. Se refiere esto a las grandes dimensiones que estos equipos abarcaban. Ya como habíamos mencionado antes, estas computadoras abarcaban dimensiones como hasta de un cuarto. Con el siguiente punto tenemos alto consumo de energía. Teniendo un alto consumo de energía, la desventaja era de que al momento de querer enfriar el equipo se necesitaba, un enfriador un poquito más grande, ya que estos equipos, como eran demasiados grandes, consumían mucha energía. Una de las características también que tenían estos equipos y que son importantes es que usaban tarjetas perforadas. Otra característica es que el almacenamiento de información era en tambor magnético. Ya se usaba lo que es el lenguaje máquina,
la programación, el inicio de fabricación industrial y el inicio de aplicación comercial. Esas fueron las características más importantes que hubieron en esta generación. Y ahora vamos a hablar sobre la segunda generación de computadoras. Esto pasó entre 1955 y 1965. Se dio un paso muy importante en esta generación. Se reemplazaron las válvulas de vacío por los transistores. Antes de empezar a hablar sobre lo que pasó en esta generación, me gustaría explicar qué es un transistor para que se tenga una noción de lo que es un transistor. Esto es un dispositivo eléctrico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de otra. Cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Es como una definición general de lo que es un transistor. Por eso las computadoras de la segunda generación son más pequeñas y consumen menos electricidad que las de anterior. No sé si recuerden que les había platicado sobre cómo trabajaban los tambores, el almacenamiento, y se calentaba mucho porque realmente eran grandísimos, que ocupaban un enfriador demasiado grande. Bueno, continuando con lo que es la generación, la forma de comunicación con estas nuevas computadoras es mediante lenguajes más avanzados que las anteriores, los cuales reciben el nombre de lenguajes de alto nivel o lenguajes de programación. Las características más importantes de las computadoras de la segunda generación son que estaban hechas con la electrónica de transistores, se programaban con lenguajes de alto nivel y en 1951 Maurice Wilkes inventa la microprogramación, que simplifica mucho el desarrollo de la CPU, pero esta microprogramación también fue cambiada más tarde por el computador de alemán Bastian Joustin. Y en 1956 IBM vendió por un valor de $1.230.000 su primer sistema de disco duro magnético, el RAMAC, Random Access Method of Accounting and Control. Usaba 50 discos de metal de 61 centímetros, con 100 pistas por lado. Podía guardar 5 megabytes de datos con un coste de $10.000 por megabyte. El primer lenguaje de programación de propósito general de alto nivel, Fortran, también estaba desarrollándose en la empresa IBM alrededor de este tiempo. El diseño del lenguaje de alto nivel, BlackBerry, de 1945 de Coran Hughes, no se implementó en ese momento. Para 1959 IBM envió el mainframe IBM 1401 basado en transistores, que utilizaba tarjetas perforadas. Demostró ser un computador de propósito general y se vendieron 12.000 unidades aproximadamente, haciéndola la máquina más exitosa en la historia de la computación. Tenía una memoria de núcleo magnético de 4.000 caracteres. Después este se extendió a 16.000 caracteres. Muchos aspectos de sus diseños estaban basados en el deseo de reemplazar el uso de tarjetas perforadas, que eran muy usadas desde los años 1920 hasta principios de la década 1970. En 1960, la empresa IBM lanzó el mainframe IBM 1620. Esa fue basada en transistores y originalmente con solo una cinta de papel perforado, pero pronto esta se actualizó a tarjetas perforadas. Probó ser una computadora científica popular y se vendieron aproximadamente 2.000 unidades.
utilizaba una memoria de núcleo magnético de más de 60.000 dígitos decimales, y en 1962 se desarrolla el primer juego de ordenador llamado Space War. Este fue un juego muy popular en esa época, se conoció mucho, pero más adelante DEC lanzó el PDP-1 en su primera máquina orientada al uso personal técnico en laboratorios y para la investigación. Y en 1964 la empresa IBM anunció la serie 360, que fue la primera familia de computadoras que podía correr el mismo software en diferentes combinaciones de velocidad, capacidad y precio. También abrió el uso comercial de microprogramas y un juego de instrucciones extendidas para procesar muchos tipos de datos, no solo aritmética. Además, se unificó la línea de producto de IBM, que previamente a este tipo tenía dos líneas separadas: una línea de productos comerciales y una línea científica. El software proporcionado con el System 350 también incluyó mayores avances, incluyendo multiprogramación disponible comercialmente, nuevos lenguajes de programación e independencia de programas de dispositivos de entrada y salida, y más de 14.000 unidades de System 360 habían sido entregadas en el 1958. Esto fue básicamente lo que hubo en esta generación. En, en mi opinión, siento que fue un paso muy importante porque fue cuando las computadoras ya empezaban a formar el tamaño, a tomar el tamaño como las que actualmente teníamos. Por ejemplo, tú ahora tienes una laptop o un teléfono viendo este video, cuando antes ni siquiera había una interfaz gráfica en la que tú podías visualizar videos, simplemente era programación o el insertar tarjetas perforadas. Continuando con la siguiente generación, esta generación va de entre 1965 a 1980. También hubo un gran paso en esta generación, porque aquí es donde empiezan a utilizarse los circuitos integrados, lo cual permitió abaratar los costos. Al mismo tiempo, se volvió a aumentar la capacidad de procesamiento y se reducía cada vez más el tamaño de las máquinas. La tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de circuitos integrados. Estos eran pastillas de silicio en las que se colocaban miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. El -8 de la digital fue el primer y fue propagado en los comercios. A finales de los años de 1950 se produjo la invención del circuito integrado o chip por parte de Jack Kilby y Robert Noyce. Después llegó la invención del microprocesador, a la formación de 1960. Investigadores como el que formaban un código, otra forma de codificar o programar. A partir de esta fecha empezaron a empaquetarse varios transistores diminutos y otros componentes electrónicos en un solo chip o encapsulado, que contenía en su interior un circuito completo, un amplificador, un oscilador, una puerta lógica. Naturalmente, con estos chips, o sea, los circuitos integrados, era mucho más fácil montar aparatos complicados, receptores de radio o televisión y computadoras. Ya en 1964 se anunció el primer grupo de máquinas construidas con circuitos integrados, que recibió el nombre de serie.
Esas computadoras de tercera generación sustituyeron totalmente a los de segunda. Recordemos que en la segunda generación se ocuparon transistores, lo cual ya en la tercera generación fue algo muy importante y muy interesante. Esto es lo que ocurrió en 1964 a 1971, que comprende lo que es la tercera generación de computadoras. Lo más importante, se los voy a mencionar, el menor consumo de energía eléctrica. Recordemos que anteriormente habíamos mencionado que el consumo de energía de las computadoras era totalmente muchísima. El aumento de fiabilidad y flexibilidad. El teleproceso. La multiprogramación. Renovación de periféricos. Mini computadoras. No tan costosas y con gran capacidad de procesamiento. Algunas de las más populares fueron la PDP y la PDP-11. Se calculó pi con 500.000 decimales. Eso fue lo que hubo en esta generación. A mi parecer fue un paso ya importante porque ya es lo que se acercaba a lo que es nuestra generación, a lo que estamos conociendo ahora. Los circuitos integrados se sustituyeron con la generación que viene, pero también los transistores se sustituyeron por la tercera generación. Entonces fue una cadena que se fue llevando a cabo durante los años y ahorita les voy a platicar lo que pasó o lo que está pasando en lo que es la cuarta generación. Nosotros somos la cuarta generación y también es importante mencionar de lo que está sucediendo ahora, pero por el momento la tercera generación fue esto, básicamente, lo que ya hemos platicado. Otro tema importante que les quería mencionar es que después de crearse el circuito integrado, esto le llevó a Ted Hoff a crear el microprocesador. A partir de esta fecha empezaron a empaquetarse varios transistores diminutos y otros componentes electrónicos en un solo chip o encapsulado. Esto lo hizo Ted Hoff. Podemos mencionar cuál fue la historia de Ted Hoff. La idea que tuvo Ted Hoff es que, cambiando el paradigma que hasta entonces se tenía sobre el desarrollo de los circuitos electrónicos, Ted había sido asignado a un proyecto para producir un conector de 12 microchips destinados a fabricar una nueva calculadora electrónica que se iba a lanzar al mercado a la compañía japonesa Buscom. Cada uno de los chips que requería la citada máquina debería tener una función distinta. Ese era el tipo de arquitectura de diseño que se venía utilizando habitualmente para este tipo de aparatos electrónicos. Era un chip que efectuaría los cálculos, otro controlaría el teclado y otro mostraría los dígitos en la pantalla. Se trataba de una tarea muy compleja y delicada. Algunos de los circuitos integrados contenían más de 5.000 transistores y todos ellos debían de encajar con absoluta precisión dentro del dispositivo de la calculadora. Cuando Hoff valoró el trabajo que debía llevarse a cabo, se temió que el costo total del citado conector por los circuitos integrados que se necesitaban excediera el presupuesto previsto por Buscom, de modo que TEF se apartó del plan original del cliente y adoptó un criterio de diseño completamente diferente. En vez de tratar de incorporar a la calculadora una docena de chips especializados, decidió crear un solo chip que tuviera diferentes funcionalidades. En realidad, este nuevo dispositivo sería una unidad de procesamiento central, pero pudiendo realizar funciones diferentes
por los requerimientos necesarios para el aparato donde fuera a ser instalado. 12 años más tarde, la idea de Ted Hope dio sus frutos cuando Federico Fagin dirigió el proyecto de MCS4 desde abril de 1970 hasta junio de 1971, aportando su diseño innovador que hizo posible la integración del 4004 en un único chip. E Intel dio a conocer su semiconductor 4004, el que fue el primer microprocesador del mundo en 1971. Esto es la historia de Ted Hoff. Fue un ingeniero que nació en 1937, el 28 de octubre, y contribuyó con la idea de arquitectura en 1969 para los circuitos integrados. Y bueno, ya empezando a tocar lo que es la generación 4, que es la última, pero no menos importante. Ahora les voy a hablar cuáles son las características principales que hay en esta generación. Y bueno, empecemos. Esta fue una fase caracterizada por la integración sobre los componentes electrónicos, lo que propició la aparición del microprocesador, un único circuito integrado en el que se reúnen los elementos básicos de la máquina. Se desarrolló el chip. Se colocaban más circuitos dentro de un chip. Cada chip podía hacer diferentes tareas. Un chip sencillo actualmente contiene la unidad de control y la unidad de aritmética lógica. El tercer componente es la memoria primaria. Es operado por otros chips. Se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la memoria de chips de silicio. Se desarrollan las microcomputadoras, o sea, computadoras personales o PC. Se desarrollan también las supercomputadoras. El tamaño reducido del microprocesador de chips hizo posible que la creación de las computadoras personales, las PC, hoy en día las tecnologías LSI, integración a gran escala, y VLSI, integración a muy grande escala, permiten que cientos de miles de componentes electrónicos se almacenen en un chip. Usando VLSI, un fabricante puede hacer que una computadora pequeña rivalice con una computadora de la primera generación que ocupaba un cuarto completo, e hicieron un gran debut las microcomputadoras. Claro, hizo que sea una computadora ideal para uso personal. De ahí que el término PC se estandariza y los clones que sacaron posteriormente otras empresas fueron llamados PCI compatibles, usando procesadores del mismo tipo de que las IBM, pero a un costo menor y pudiendo ejecutar el mismo tipo de programas. Actualmente existen otros tipos de microcomputadoras como la Macintosh, que no son compatibles con la IBM, pero que en muchos de los casos se les llama también PC por ser de uso personal. El primer microprocesador fue el Intel 4040, producido en 1971 y se desarrolló originalmente para una calculadora y resultaba revolucionario para su época. Contenía 2300 transistores en un microprocesador de 4 bits que solo realiza 60.000 operaciones por segundo. Ya hablando un poquito más sobre las fechas, podemos mencionar que en 1971 se desarrolló el microprocesador Intel 80080 por la compañía Intel, que este fue de 4 bits. También en 1981, 10 años más, IBM lanza la primera computadora personal conocida como la PCXT. Se añade lo que ya es un disco duro, más memoria para la tarjeta madre, fuente de alimentación de mayor potencia. Y en 1988 IBM presenta la serie de computadoras personales PC2. Si se preguntan qué es una PC2,
toma, toma el nombre de la serie de computadoras IBM Personal System 2. Fue creada por IBM, como lo estamos mencionando, en 1987. Y esta fue empleada para conectar teclados, ratones y periféricos. Muchos de los adelantos presentados fueron inmediatamente adoptados por el mercado de PC, siendo este conector uno de los primeros. En la actualidad, las tecnologías LSI integración a grande escala y VLSI a muy grande escala permiten que miles de componentes electrónicos se almacenen en un chip. Como último, les tengo en esta diapositiva cuáles fueron los inventores y los dispositivos que se utilizan hoy en día. Bueno, compañeros, hemos llegado a la conclusión de este video. Espero que les haya servido de algo escuchar este video, ver mis diapositivas. Es importante ver cómo es que ha evolucionado lo que es la computación desde que empezamos con la primera diapositiva, que fue la calculadora pascalina, que funcionaba con engranajes, si recuerdan, a cómo se han utilizado después microprocesadores, microcomputadoras, después de haber pasado por computadoras que pesaban hasta 20.000 toneladas y ocupaban salones, cuartos enormes, todo para almacenar lo que es un tambor, el almacenamiento, el enfriamiento que se utilizaba para evitar que se sobrecalienten los equipos, ya que generaba mucho calor. Entonces, ver esos detalles, yo digo que es importante, porque hoy en día tal vez tú te quejas de tu computadora, tal vez dices, no me gusta porque está muy lenta, no me gusta porque la pantalla se ve muy lagueada. Si nos ponemos a pensar, años muy atrás, las computadoras ni siquiera tenían una interfaz gráfica, lo que significa que las personas tenían que lidiar con las computadoras con los ojos vendados. Tenías que saber programación para poder entablar como que una conversación con la computadora a su lenguaje, para que tú puedas realizar las acciones que querías. Y así es como estos personajes de las generaciones anteriores fueron haciéndose notar sobre los cambios, los inventos que hicieron sobre las computadoras. A mí en lo personal me gustó mucho la historia de Babbage, porque Babbage trató de hacer dos computadoras, lo cual ninguna de ellos pudo realizar durante toda su vida. Esto fue en la primera generación. Intentó realizar dos computadoras a lo largo de su vida, solo las diseñó, intentó buscar la forma de poder diseñarlas, no las diseñó como tal, pero más adelante se construyeron, y si nos ponemos a investigar un poquito más, vamos a encontrar imágenes de cómo fueron construidas estas computadoras a base de sus ideas. Entonces, esa es mi conclusión. Espero les haya gustado el video, amigos. Si tienen alguna duda o pregunta acerca de el video, si algo les intriga, pueden comentar y yo estaré en contacto con ustedes. Y bueno, eso es todo, amigos. Hasta luego.